Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este espacio que estamos creando con mucho cariño para todos ustedes. Cada jueves estamos intentando trabajar una temática que nos sirva a todos como educadores en el trabajo que realizamos en el día a día. Hoy hemos denominado este espacio Desafíos de la educación inclusiva en tiempos de cuarentena. Y en el día de hoy me va a acompañar Lina Cuello, que es la coordinadora académica del Centro Social Don Bosco en su sede 2, y Eloína Orozco, que es la coordinadora de convivencia en la sede 2. Les damos la bienvenida a Lina y Eloína, que nos van a acompañar durante esta jornada. Lina nos estará acompañando porque ella es licenciada en educación especial, es su conocimiento disciplinar, y es magíster en gerencia educativa. Lina lleva 9 años de servicio en la institución. Eloína es docente normalista, es técnico profesional en educación especial y lleva 15 años de servicio con nosotros en nuestra institución. Entonces, ellas cada una desde su conocimiento disciplinar nos van a acompañar y nos van a ayudar a ir viabilizando el trabajo de esta semana, de este día. Entonces, vamos a comenzar como buenos salesianos poniendo en manos de Dios todo este trabajo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre les he dicho, para mí la oración tiene 3 momentos. El primer momento se llama agradecer, entonces vamos a pensar cada uno en este minuto en todas las cosas que le tenemos que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, por nuestra vida, por todo lo que hacemos, por todo lo que somos. El segundo momento se llama pedir perdón. Sabemos que todos nosotros somos débiles y que en cierta forma a veces cometemos errores y tenemos dificultades en el día a día, a veces desconocemos a Dios, entonces pidamos el perdón a Dios por todo lo que hacemos. Y el tercer momento se llama poner en manos de Dios todas nuestras necesidades, con la confianza y la interesa de saber que Él está con nosotros y que ya sabe cuáles son y nos da solución a cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, un momentico, hagamos esos 3 momentos de manera individual y digamos con mucha devoción: Rey de Reyes, te doy gracias por este nuevo día. Gracias por llenar mi vida. Gracias por llenar mi vida de amor, de alegría y de fuerza para seguir adelante. Hoy quiero pedirte mi ánimo para no desfallecer ante las dificultades que tengo en la vida diaria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nuevamente voy a decirles las reglas de este momento. Lo primero es que todos mantengamos todos nuestros micrófonos en silencio para que podamos permitir que todos puedan compartir la información. Entonces, listo, vamos a seguir adelante. Cuando hablamos de los desafíos de la educación inclusiva, yo quiero mostrarles la foto de Tomás Alva Edison. Esta foto de Tomás Alva Edison que dice: los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo. Entonces quiero, como un primer ejercicio, quiero que observemos. Dice: soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí.
En las memorias de este encuentro les voy a pasar un video de Tomás Alva Edison. Sabemos que Tomás Alva Edison, fuera de las dificultades que ha tenido con relación al reconocimiento de que fue quien diseñó la bombilla eléctrica, también sabemos que es el inventor con más, quizás con más patentes que se ha dado en la historia de la electricidad y de todos los avances. Y que muchos de los sistemas de avances que se dieron al iniciar su trabajo, ellos se los debemos a Tomás Alva Edison. Entonces, ¿qué le pasó a Tomás Alva Edison? Cuando tenía unos 6, 7 años, la mamá lo inscribió por primera vez en la escuela. Y a los 2 meses de estar inscrito en la escuela, el docente de él le mandó una carta a la mamá con él mismo. Él llegó, le entregó la carta a su mamá y su mamá con lágrimas en los ojos, él le preguntó, mamá, ¿qué dice la carta? ¿Por qué está llorando? Y dice, no, la carta dice que tú eres un ser muy especial, que tienes gran conocimiento de todas las cosas y que sencillamente nosotros ya no podemos educarte, que yo te tendré que educar a ti. Así que no irás más al colegio. Entonces, Tomás Alva Edison así lo hizo y fue educado por su mamá todo el tiempo. A los 12 años, Tomás Alva Edison ya tenía un trabajo porque tenía una condición muy pobre. Ya tenía un trabajo para poder producir ingresos para su casa. Y de ahí en adelante la cantidad de patentes que desarrolló, que incluyen el desarrollo del telégrafo, el primer auricular del teléfono, no el producto del teléfono, sino el auricular para ampliar la información, que después más tarde se trabajó en el tocadisco y los primeros diseños de el teléfono. Cuando la mamá de Tomás Alva Edison murió, él regresó a la casa para recoger todas las cosas que tenía allí guardadas. Y es la foto que tenemos en pantalla de un especial que hizo History Channel para homenajearlo. Y encontró la carta, y la carta lo que decía era, señora Edison, lastimosamente su hijo es torpe, tiene muchas dificultades en el colegio y con sus compañeros, y para nosotros es imposible seguirlo educando. Tendrá que hacerlo usted desde su casa. Y fue así como Tomás Alva Edison rinde honor a su mamá, que gracias a ella, que se dedicó a educarlo y a formarlo, es que era posible trabajar y ser la persona que fue. Entonces, con esta introducción, lo que nosotros le queremos decir es que todos los niños y niñas son seres especiales y que a veces nosotros en la escuela no sabemos reconocer cuál es su especialidad. Entonces, vamos a conocer de parte de Lina este primer elemento que es, ¿qué es inclusión? Gracias, doctora Fabiola. Darle las buenas tardes a todos. Darle las gracias a la doctora Fabiola por esta invitación y la participación en este tema tan importante como es la inclusión en las instituciones. Vamos a mirar qué significa este término. La inclusión en la educación tiene que ver más que todo con la participación de los profesionales, con la implicación de los niños. Participar implica, todo esto implica jugar, aprender, trabajar en colaboración con los demás. Implica ser reconocido, aceptado y valorado por los mismos. Hay algo muy importante que quiero decirles. Nosotros llamábamos necesidades educativas especiales. Ya ese término se abolió, ya ese término cambia. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a llamar barreras para el juego y la participación. La inclusión implica identificar y minimizar las barreras, maximizando los recursos y apoyándonos en todos los procesos.
Las discapacidades constituyen barreras para que todos participemos, que más adelante les estaremos explicando cómo nosotros, como educadores, como coordinadores, como psicólogos, participamos en todo este proceso que nos lleva a un feliz término y a que todos los estudiantes se sientan atendidos por nosotros y que no se vean excluidos. Manejamos 3 dimensiones que se abarcan desde la escuela. La primera es crear una cultura inclusiva. Es muy importante crear un entorno seguro, que acepta, que colabora, que estimula y que todos son muy valiosos. Estos valores inclusivos se comparten con toda la comunidad educativa y el equipo que intervenga en la formación del estudiante. Debemos tener presente que no se pueden excluir ni etiquetar a ningún estudiante. Debemos generar políticas inclusivas. Esa es la segunda dimensión. En esta dimensión, la inclusión impregna todos los planes para el centro. Ahí se preocupan por llegar a todos los niños y reducir las presiones excluyentes. Ojo ahí, debemos diseñar, nosotros tenemos que tratar de que llevar todo esto a los planes, a que se implementen y se apliquen con los estudiantes y tratar de que esa palabra excluir en nuestro vocabulario no exista. Y debemos de que todos manejemos el término de inclusión. Ahí desde el docente, desde los coordinadores, desde dirección, desde todos, sepan expresar y sepan saber a qué nos referimos cuando decimos inclusión. La tercera dimensión trata de desarrollar prácticas inclusivas. Este se refiere al desarrollo de actividades que reflejen culturas y políticas inclusivas. Todo el mundo, lo que les decía ahorita, debemos manejar ese término y tenemos que tener mentalizado en que estamos realizando prácticas inclusivas. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos prestas a resolverle en el transcurso del proceso que llevamos de la capacitación el día de hoy. Le damos la bienvenida ahora a Eloína, que va a tocar este tema de la adaptación y la diversificación curricular. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Fabiola por este espacio que nos brinda. De igual forma me uno a esos agradecimientos que acaba de dar mi compañera Lina. Un tema muy bonito, un tema que, como decía ella, en estos momentos nos implica a todos y no necesariamente por lo que tenga que ver con las discapacidades o las barreras que manejan los niños, sino porque nosotros somos los expertos en la parte académica. Y justamente dentro de este proceso de inclusión, lo que más nos compete es esta temática de la adaptación y la diversificación curricular. La adaptación curricular constituye la vía de respuesta a las diversidades o a las barreras que presentan nuestros estudiantes. Esa programación del aula, los planes, si no están siendo lo suficientemente efectivos para conseguir el aprendizaje de nuestros estudiantes, debemos empezar a hacer unos ajustes razonables. A esto se le suma todo lo que tiene que ver con modificar o ajustar los objetivos de aprendizaje establecidos en el marco curricular. Así podemos aplicar estrategias, diversas estrategias, diversos recursos con el fin de lograr llegar a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Muchas veces nosotros hablamos de que estamos utilizando nuestro plan y que el grupo nos está avanzando, pero detectamos a uno o a algunos estudiantes que no logran asimilar al mismo ritmo que los demás.
Allí es donde debemos entrar nosotros a intervenir y mirar qué es lo que está sucediendo. Y si en algún momento necesitamos hacer esta adaptación curricular, pues debemos empezar a realizarlo. Para esto se elabora un PIAR. Necesita que se apagara. En el decreto 1421 del 2017 se introduce esta figura del PIAR. Hay una interferencia, alguien tiene el micrófono abierto. Se introduce la figura del PIAR. ¿Qué es el PIAR? El PIAR es el Plan Individualizado de Ajustes Razonables. Es una herramienta que debemos hacer viva, que la debemos mantener viva en nuestra institución, en nuestra aula de clase, cuando empecemos a trabajarla y hacer los diseños o las modificaciones o esos ajustes razonables de los cuales yo les estaba hablando ahorita. Es importante porque con ella se materializa la inclusión. El PIAR es individual. Se debe diseñar un PIAR para cada tipo de estudiantes, ¿sí? Entonces, debe corresponder a la realidad de cada niño o de cada niña con barreras y debemos hacer los debidos ajustes tanto en el contenido como en la evaluación, en la metodología y hasta en los recursos que vamos a utilizar. El PIAR debe ser elaborado por el docente de aula. Con frecuencia los docentes de aula, es decir, aquellos que tienen a su cargo un grupo de niños o niñas en un grado escolar, no asumen esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque piensan que la responsabilidad recae sobre un personal especializado y no es así. Vuelvo y le repito, aquí los expertos somos los docentes que estamos liderando las áreas o las asignaturas en cada uno de los diferentes cursos y grados. Y es por eso que se hace necesario que sean estos docentes quienes elaboren o los que dictan clases en estos cursos, quienes elaboren el propio PIAR ajustado dependiendo a las necesidades del estudiante. El PIAR debe partir de una valoración pedagógica. Si bien es cierto, se necesita en el aula de clase, ¿sí? Es por eso que se debe realizar el PIAR partiendo de ese diagnóstico académico o esa valoración que se haya realizado. Casi nunca un diagnóstico ha sido útil a un maestro para saber cómo enseñar y qué hacer en un salón de clase. El PIAR sí debe incluir la información de la salud, pero no se puede quedar allí. Debemos tener en cuenta entonces la valoración pedagógica, cómo está el estudiante en los términos educativos, lo que ha logrado, lo que no, lo que lo motiva y lo que no lo motiva. El PIAR debe fijar las metas y los objetivos que se deben alcanzar a lo largo del grado escolar. Entonces, miren que al hacer los ajustes razonables, debemos analizar cuáles son las metas y los objetivos que deben ser alcanzables y el estudiante y la familia los pueda lograr al finalizar el año escolar. De allí podríamos saber entonces si el estudiante puede ser promovido o no hacia el año siguiente. Recuerde, estudiantes con barreras justamente sabemos que están teniendo alguna dificultad y que nos puede llevar a retroceder en algunos aprendizajes que nos toca hacerlo con los estudiantes, si es el caso que el niño o la niña requiera
regresar a algún contenido en específico, así no sea del grado que esté cursando. Por eso es que es importante que el trabajo que se esté realizando parta del conocimiento, del verdadero conocimiento de nuestro estudiante para poder ir ajustando este PIAR. El PIAR debe incluir los ajustes razonables, es decir, identificar las barreras que enfrenta cada estudiante para planificar las actividades que vayan surgiendo para ir trabajando y que sean alcanzables por el estudiante. El PIAR requiere de la creatividad y de la innovación de los maestros. Para que pueda ser exitoso y que sea un documento vivo, el PIAR requiere que los maestros que lo elaboren no lo vean como una carga o como un formato más por diligenciar, ni que va a ser un formato que vamos a guardar. Al contrario, ese debe convertirse en el instrumento con el cual vamos a estar trabajando con ese estudiante que presente la barrera. El PIAR también hay que incluir lo que no funciona. No necesariamente todo tiene que ser exitoso, porque es que nosotros vamos a ir implementando estrategias y vamos a ir evaluando si esta estrategia está siendo efectiva o no, si verdaderamente está siendo funcional o no, y si está conllevando al estudiante a la consecución de los objetivos trazados o de lo que se necesita alcanzar. Entonces, allí también se debe incluir eso que no nos funcionó. Lo importante es que también el PIAR nos debe servir para evaluar, porque es una herramienta que permite evaluar a los estudiantes a lo largo del año escolar y decidir si el estudiante es promovido o no al año siguiente. En muchos casos, cuando los niños o las niñas con dificultades o con barreras no tienen PIAR, pues difícilmente van a alcanzar los logros esperados. Entonces, la falta de ajustes razonables va a impedir la participación en condiciones de igualdad, y esto debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros ya detectamos o sabemos, tenemos diagnosticado algún estudiante con barreras, lo primero que le debemos dar es la participación activa bajo el derecho de igualdad junto con el resto de estudiantes, ¿sí? También esos apoyos y ajustes en la evaluación deben tener claro los criterios para determinar al final del periodo escolar lo que es alcanzable por el estudiante y lo que puede lograr, y no solo por él, sino también por su familia. Recuerden que esto debe ser un trabajo en conjunto con la familia. El PIAR se debe diseñar en conjunto con la familia, puesto que ellos deben ser conocedores de la metodología, de los contenidos, de las estrategias a utilizar y de la evaluación del estudiante. Este PIAR se debe convertir en una herramienta de construcción colectiva, es decir, que nos sirva a todos para crecer, que podamos socializar los alcances, los avances o las estrategias que no nos han funcionado para que otros docentes no la repitan en los casos que estén interviniendo al mismo estudiante. Por ejemplo, en bachillerato, donde dan diversos, desde primaria, desde tercero, se aplica también que varios docentes ingresan al salón de clase. Todos los docentes que dan clase en este curso donde tenemos a un estudiante inclusivo deben dar a conocer el PIAR para que todos sepan cuáles han sido las estrategias que han servido, que están beneficiando al estudiante, y poder brindar ese crecimiento
con el fin de que logre los objetivos trazados. Entonces, debe ser una oportunidad para crecer entre todos. El PR es nuevo en la escuela. Todos estamos aprendiendo. No lo sabemos todo acerca del PR. Las familias, ya se los dije, tienen que participar y deben entender de qué se trata y por qué es importante. Y hacerle el seguimiento y el acompañamiento para que verdaderamente sea una acción que favorezca al estudiante en inclusión. Bien, estamos viendo en pantalla un título que dice ejemplificación. Vamos a traer entonces a colación un caso que hemos venido acompañando en la sede 1. La sede 1 tiene 2 casos ya identificados con barreras. Voy a hablar de uno de esos 2 casos, que es el que hemos estado ya trabajando y que muy seguramente los docentes de bachillerato ya tienen conocimiento de él porque han tenido recomendaciones desde Bienestar y desde la coordinación académica para aplicar con este estudiante. El caso es de múltiples barreras que involucra la parte motriz del estudiante y un posible autismo sumado a otras barreras más. El punto a favor con este estudiante es que no tiene comprometida la capacidad cognitiva, lo que quiere decir que el estudiante comprende al ritmo de sus demás compañeros, pero como tiene comprometida la parte motriz, allí es donde radica el mayor problema y ahora en época de pandemia les está generando mucho estrés tanto a la estudiante como a la familia. Es por esto que la estudiante está recibiendo las guías que hemos estado subiendo en la plataforma, pero se ha requerido darle la sugerencia a los docentes de que el contenido a evaluar debe ser priorizado y disminuir la cantidad de material a desarrollar por la estudiante, ya que su compromiso en la parte motriz no le va a permitir responder al 100% como al resto de los estudiantes. De esta manera, partiendo de las recomendaciones que se le han venido realizando, cada docente ya está construyendo su PR y es importante ir documentando esto, ¿sí? Es importante que ya se vayan obteniendo esos registros de lo que se ha ido recomendando y cómo cada docente en su área o en su asignatura ha ido realizando los ajustes pertinentes para este caso. A veces no se requiere ajustar contenidos, sino la estrategia, o sea, cómo llegarle al estudiante, porque la misma metodología no le está siendo efectiva. En otros casos, lo único que habría que ajustar serían los recursos. ¿Sí? De pronto la estudiante capta con mayor facilidad en la parte auditiva que en la parte visual, entonces allí habría que aplicar con ella algunas estrategias que favorezcan su parte auditiva y no la visual. Entonces, por último, es importante anotar que nosotros como docentes no diagnosticamos, sino que nuestro trabajo inicia a partir de un diagnóstico, pero un diagnóstico académico, y que es necesario además tener en cuenta las recomendaciones que el personal especializado nos suministre. De allí la importancia de que el padre de familia le brinde a la institución, en este caso al Departamento de Bienestar, los soportes y el acompañamiento o la intervención que el alumno o la alumna esté recibiendo. Muy diferente es que en nuestro salón de clase nosotros podamos ir detectando que algún estudiante no aprende al mismo ritmo que los compañeros o que está teniendo alguna otra dificultad, ya sea en su aspecto de relaciones interpersonales o cognitivas, y ya nosotros iniciemos un diagnóstico académico para ser remitido a Bienestar y allí sí iniciar la ruta de intervención. Entonces, con esta parte, pues concluyo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Agradecemos entonces a Elo y a Lina que nos han permitido nutrirnos del conocimiento
que ellas han desarrollado alrededor de este tema de la inclusión. Y vamos a cerrar. Les agradezco nuevamente los que tienen los micrófonos cerrados y mantenerlos así y la cámara cerrada. El que tenga alguna inquietud que compartir en este momento lo va a escribir por nuestro chat para poder que cada uno lo vaya retroalimentando. Entonces, llamamos a este momento desafíos de la educación inclusiva, porque en sí el solo hecho de decir que hay unas barreras de aprendizaje ya es un desafío. Ahora el siguiente desafío es que estos niños que necesitan mayor atención, mayor acompañamiento, mayor cuidado y otros elementos muy particulares para el aprendizaje no están cerca de nosotros como docentes. Y es posible que como Tomás Alva Edison, la única oportunidad que tengan para salir adelante sean sus padres. Entonces, esto constituye un gran desafío para todos nosotros en lo que corresponde al acompañamiento y a el trabajo que tenemos que hacer con esta población, que si bien tenemos 3 o 4 detectados en nuestra institución, sabemos que son muchos los que tienen las necesidades de acompañamiento y que hasta ahora no hemos podido identificarlos ni trabajarlos de manera particular. Como les vengo insistiendo en estos momentos de acompañamiento o en estas charlitas de acompañamiento que tenemos, lo importante es que nosotros comencemos a hacer cosas, así sean pequeñas cosas, dándonos cuenta de que somos la posibilidad de cambiar el espacio de los niños y las niñas que están al lado de nosotros. Yo estoy atenta al chat. En este momento, Paralina y Eloína están diciendo muchas gracias, excelente capacitación, excelentes felicitaciones, muchas bendiciones. Nos queda un momentico apenas para escucharlos en preguntas o inquietudes que tengan para aprovechar este momento de conversación que se nos genera. Entonces, todos los que tengan preguntas, inquietudes, o si alguien quiere hacer un aporte desde su conocimiento, puede decir aquí también, pedir la palabra y yo con mucho gusto les doy la palabra. Entonces, quiero, mientras ustedes van anotando allí sus inquietudes, quiero dejarles claro cuáles serían los desafíos. El primer desafío está relacionado con el tema del espacio físico en que nos encontramos. No es lo mismo la educación donde hay un profesional que está formado para acompañar a los niños y a las niñas en este proceso de educar que en la casa. Entonces, el primer desafío de nosotros es mirar cómo acercamos a los niños y a los niños que tienen estas barreras o estas diversidades, porque hay unos que no tienen barreras, que puedan estar más cerca de nosotros en ese espacio, que no le perdamos la sintonía ni la comunicación con ellos. Aquí nos pregunta John Herrera, ¿cómo se puede hacer inclusión con estudiantes que consumen sustancias psicoactivas sin llegar al punto del castigo o la expulsión? Bueno, para ello lo primero que queremos aclarar es que los niños que consumen sustancias psicoactivas no tienen barreras, están enfermos, tienen una dificultad, ¿verdad? Porque tienen claro que a partir del consumo permanente de sustancias psicoactivas sí sabemos que puede tener una generación de otras necesidades de apoyo que pueden generarse por el consumo excesivo de sustancias psicoactivas o si uno consume cualquier sustancia, pero esos niños no tienen una barrera como la que estamos explicando hoy. En sí no tienen esa barrera. Habría que también generar qué vamos a hacer nosotros con ese grupo de niños que también son un componente importante en nuestra comunidad educativa y que los tenemos que acompañar. Y sí, definitivamente tenemos que buscar
cómo formarlos de tal manera de que logremos rescatarlos, porque el castigo o la expulsión significa que lo estamos entregando totalmente a ese mundo en el que están inmersos. Yo les decía la primera vez, pensar en las niñas que son abusadas y que ahora están permanentemente en sus hogares. ¿Cómo hacemos para ayudarlas si tienen ahí el foco que las impulsa o que las transgrede en ese sentido? Hoy yo me hace pensar que muchos niños que tienen dificultades con el consumo de sustancias psicoactivas las tienen por problemáticas, no todos, porque hay otras razones por las cuales uno se vuelve adicto a sustancias psicoactivas, pero las tienen por problemáticas en su casa o por la cercanía de ese acceso a esas sustancias. Entonces, también tenemos que pensar en ellos ahora que estamos en este contexto en el que ellos están permanentemente expuestos a esas dificultades que tienen. Dice Marcela, ¿qué pasa con los estudiantes que uno como docente sabe que tienen una necesidad especial y su madre no lo acepta o no lo entrega el soporte médico? ¿Es posible trabajar el PIAR? Bueno, para Marcela, lo primero que hay que hacer es que tengamos un diagnóstico, porque como decía Elo en su intervención, nosotros como docentes no estamos autorizados para diagnosticar. Cada diagnóstico implica un grupo de profesionales que se reúnan a evaluar ese niño. Dependiendo del diagnóstico, así será el equipo interdisciplinario de profesionales que nos van a apoyar. Entonces, no se puede hacer nada si no tenemos el diagnóstico de los niños. Es el punto de partida. Ahora, ¿qué sí se puede hacer con esa inquietud que tú tienes? Si tú eres docente o eres coordinador y te das cuenta que algo en este niño no va bien con su aprendizaje, que algo no lo lleva a desarrollar sus conocimientos, entonces tú haces la remisión al departamento de orientación y allí el departamento de orientación despliega los canales primero para sensibilizar a los papás para que vean la importancia de un diagnóstico y segundo, para darle herramientas a profesores, a coordinadores y a todo el personal de la institución que sepa qué necesita ese niño. Dice Diana Cervera, ¿cómo hacer entender a los padres de la deficiencia de su hijo? Entonces, Diana, lo primero es que tú le puedes hacer entender las deficiencias académicas porque son las que están relacionadas contigo. Pero tú también le puedes decir a los padres, yo necesito, voy a hacer una remisión de su hijo al departamento de orientación escolar porque yo veo que es algo que está más allá de sus posibilidades. No sé qué es porque no sé como profe qué será, pero tú buscas acercarte a la orientadora con la finalidad de saber y será tarea de la orientadora trabajar eso. Lo primero que yo les quiero decir es que cuando un padre recibe un diagnóstico de que su hijo tiene una dificultad o una limitación o una deficiencia, para muchos padres es doloroso y es difícil. Entonces, lo primero que van a hacer es negar. Un papá que recibe un diagnóstico delicado va a decir, no, mi hijo no tiene eso. Y de pronto hasta va a consultar a otros profesionales que le ayuden a entender que no lo tiene o que le digan que no lo tiene. Entonces, es un proceso de duelo que tiene que hacer el papá y un proceso de trabajo que tiene que hacer el papá. Y es delicado, y es doloroso, y es singular para cada papá. Entonces, nosotros no podemos intervenir en ese proceso porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, ahí las herramientas para hacerlo, ¿quiénes la tienen? Las orientadoras escolares. Gracias a Dios nosotros tenemos 3 orientadores escolares que tienen formación en psicología y son las personas llamadas a intervenir en ese proceso y acompañar. Miren que Lina y Eloína son docentes, pero ellas ni siquiera estarían llamadas a compartir esos conocimientos con el padre de familia, porque
Hay unos canales institucionales que debemos respetar y debemos cuidar porque todos estos diagnósticos tocan la fibra de lo emocional y a veces uno con palabras equivocadas puede generar las dificultades más notorias o más marcadas, o en vez de hacer inclusión lo que hace es exclusión. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y utilizar los canales que tenemos en el colegio para conectar esa información. Dice Milena, creo que nuestro primer desafío como maestro en la inclusión educativa es la capacitación y retroalimentación permanente para atender. Muy bien, Mile, ese es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué sacamos este espacio? Porque nosotros tenemos niños incluidos y muchos de nosotros ni siquiera estamos relacionados con este tipo de términos. Entonces es importante sacar no un espacio, sino varios espacios, porque este tema tiene bastante para dialogar y bastante para profundizar. Por ejemplo, aquí no hemos hablado de a qué se le considera barreras del aprendizaje. Si hay alguna diferencia entre estudiantes diagnosticados con, por ejemplo, autismo o estudiantes con unas dificultades de aprendizaje propias del aprendizaje, por ejemplo, como una discalculia, que no aprenden matemáticas. Entonces, hay mucho conocimiento por el cual trabajar y que nuestros niños y nuestras niñas necesitan. A veces es fácil para nosotros como educadores decir que el niño no aprende, pero a veces porque desconocemos toda la información del por qué no aprendemos. Olguita nos está pidiendo la palabra, entonces vamos a escuchar un momentico a Olguita que nos pide la palabra. Abre tu micrófono, Olguita, y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, queridos profesores. Excelente capacitación, es un proceso que empieza. Voy a contarles algo. Cuando nosotros empezamos a hablar de inclusión, por primera vez el término generó un poco de impacto. Era ver como inclusión, Dios, más trabajo, más cosas, más contexto. Cuando empezamos a conocer el término de inclusión, empezamos a enamorarnos de este proceso. Y nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros estamos en un proceso que es de conocimiento, que es aprender. Estos términos, la primera vez que lo escuché, peer, recuerdo que yo hice la pregunta, estábamos varios en una reunión, y fui una de las primeras que yo dije, oigan, ¿qué es peer? ¿En qué consiste esto? Y al momento de que me explicaron, a mí se me complicó un poco. Cuando yo empecé a leer de qué era el peer y cuál era el objetivo del peer, empecé a entender lo valioso que es entender el término de exclusión. Profesores, nosotros ya empezamos y empezamos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Organizarnos. Cuando nosotros les pedimos a ustedes hacer una remisión, tenemos claridad en qué es una remisión. Les estamos diciendo, profesores, cuando un estudiante tenga dificultades, tenemos que cumplir un procedimiento. Y el procedimiento es el primer diagnóstico que ustedes hacen en el aula. ¿Qué está pasando con este estudiante que todos los días pasa lo mismo y pasa lo mismo? Es empezar a identificar esas dificultades que tienen nuestros muchachos para empezar a darles una construcción, una solución y mostrarles a ellos a qué es lo que llamamos inclusión. Entonces yo los invito de pronto a que empecemos a leer un poco más del tema y empecemos a notar que este proceso es un proceso de amor a la educación, es un proceso que va con nosotros en las venas. Tenemos el don de la enseñanza y teniendo el don de la enseñanza tenemos la capacidad para empezar a entender que nuestros estudiantes necesitan un poco más en este proceso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Olguita, por tu participación. Nos decía Carmen Amariz en el chat de que debemos tener en cuenta en esto de la inclusión el enfoque de género. Es cierto, es otro tema que no hemos tocado porque, por ejemplo, hoy es el día de la afrocolombianidad. Nosotros ni siquiera tenemos identificado, y lo sé porque hace 2 años nos pidieron una encuesta de identificar cuál era la población de las minorías étnicas que nosotros teníamos. Y el año pasado me acuerdo que tuvimos un conflicto con una persona porque nosotros en nuestra institución tenemos un grupo de niños que son de un resguardo indígena, de un asentamiento indígena que hay cerca a nuestra institución. Entonces, es necesario mirar todos esos enfoques para ver cómo incluimos y hacemos
partícipe a todas las minorías étnicas y el enfoque de género que tenemos que tener y que trabajar desde todos los puntos de vista de nuestra institución. Margie dice, alguien me decía antes, se me olvidó copiar quién, que entonces sin diagnóstico no se puede trabajar el PIAR. Lastimosamente es un poco así, no se puede porque es el elemento para poder trabajarlo. Y el PIAR se basa en las necesidades de los niños o en las dificultades que ellos tienen, como bien nos lo explicaba Elo. Entonces, primero hay que tener el diagnóstico para luego poder trabajar el PIAR. Margie dice, entonces, perdón, era Margie la que me estaba diciendo. En el PIAR no solo se caracterizan las falencias, también se caracterizan las posibilidades. Y eso es una cosa fundamental que tenemos que trabajar. Miren el caso que les mostraba al inicio. Tomás Alva Edison, es posible que tenía problemas de comunicación. De pronto tenía un autismo que para el momento no estaba claramente diagnosticado. Entonces, como era un niño introvertido, que hablaba un poco raro, que tenía unas fijaciones por los artefactos y todo eso, el profe dijo, no puedo aprender nada. Y miren esa mente prodigiosa, todo lo que había guardado. Entonces es importante también escribir las potencialidades, porque ellas son las oportunidades que nuestros niños con necesidades educativas especiales tienen. Miren, por ejemplo, ese niño que tenemos en primaria, que nosotros para adaptar las circunstancias a él, como no podíamos hacer una vía de acceso, dijimos, bueno, pongámoslo todos los años de su vida en el primer piso. Y él dijo, no, yo quiero vivir como los otros, miren, yo puedo bajar las escaleras y subir las escaleras. Entonces nosotros mismos estábamos poniendo una limitación que de pronto él no tenía. Entonces, tan importante es reconocer las dificultades que los niños tienen, como trabajar en sus posibilidades. Los PIAR se trabajan con estudiantes que tienen por lo general alguna discapacidad. Por ello, no todas las dificultades académicas que tienen los estudiantes se pueden definir con esas. Sí, claro, Caroline, Elo nos lo dejaba claramente establecido. O sea, la base para desarrollar un PIAR es una clara identificación de cuál es el problema. Yo hacía una mención que hay dificultades específicas del aprendizaje y para eso no necesita PIAR. Pero de pronto en un momento vamos a sacar un espacito para hablar del DUA, que es Diseño Universal del Aprendizaje, y que ese modelo de enseñanza le sirve a todos, a los que tienen dificultades específicas del aprendizaje y a los que no, que es lo que nosotros trabajamos con los niños de preescolar. Nosotros en los niños de preescolar tenemos un modelo de enseñanza basado en inteligencias múltiples, o sea que hacemos diferentes actividades, diversas formas de representación de la información para que todos los estudiantes tengan mayor acceso al conocimiento. No que aprendan más los mismos poquitos que siempre aprenden, sino que todos aprendan mucho más de lo que se esperaría que ellos aprendan. Dice Sara, exacto, el PIAR debe realizarse después de que se realiza un diagnóstico médico, sobre todo para enfermedades cognitivas como el autismo, la disgrafía, la discalculia, los déficits de atención, entre otras enfermedades. Como docentes podemos identificar, más no diagnosticar, pues no somos médicos. Si hay estudiantes que tienen habilidades especiales muy desarrolladas sobre otras, y es por ahí por donde debe llegarles. Justamente así es como se aprende. Entonces, muy bien por tu aporte, Sara. Luz dice, no, Luz le está contestando a Sara. Bueno, profes, entonces quiero darle la palabra un minutico a Elo y un minutico a Lina para que por favor no cierren. Es un espacio creado para todos, es un espacio para compartir. Entonces, yo les quiero agradecer a ellas dos que desde hace 15 días están siguiéndole el ritmo a este rollo y que quisieron aceptar esta convocatoria que les hice.
yo les agradezco por seguirme la corriente y poder generar este espacio para todos ustedes. Entonces, Lina y Eloína, para que se puedan despedir. Okay. Listo, que yo decía que ahorita hablábamos de la terminología y es importante entrar a irnos familiarizando con esa terminología, puesto que los niños con barrera o los estudiantes con barreras sí son diagnosticados a nivel clínico, pero si nosotros empezamos que inmediatamente los etiquetamos que están enfermos, que tienen una diferencia, ¿verdad? Allí ya empezamos a utilizar los principios de exclusión y no de inclusión. Lo que yo les decía, debemos seguir trabajando por el derecho a la igualdad y trabajar bajo ese parámetro con todos los niños. Y todos nuestros estudiantes, decía por allí, es un reto totalmente, un reto grandísimo, y Fabiola lo decía, o sea, no somos especialistas en todo. Nosotros sabemos trabajar con estudiantes con discapacidad auditiva, necesitaríamos aprender el lenguaje de señas, o para los que son invidentes necesitaríamos aprender el sistema Braille, por ejemplo. Entonces es un reto, hay que seguir trabajando en él, hay que apuntar, entrar a trabajar para mejorar. De pronto, lo más importante, los índices de reprobación en nuestra institución, porque por allí podemos estar nosotros enfocándonos en esa parte. Gracias. Listo, Lina. Una vez más, darles las gracias por su participación. Estuvimos muy atentas a cada una de sus sugerencias, a cada uno de sus aportes que fueron muy valiosos. Yo quiero despedirme con una frase que dice: se aprende a incluir incluyendo. O sea, todos tenemos que aprender y todos tenemos que estar en este proceso y en este reto. Es más que todo un reto en el que todos vamos a ir adquiriendo y vamos a ir aprendiendo. Cuentan con todo un equipo que está dispuesto a colaborarles y apoyarles en todo lo que necesiten. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias a todos por participar y que tengan una excelente jornada. Bendiciones para todos. Un abrazo.